denominada arte bizantino. El arte bizantino corresponde a una mezcla, básicamente, de dos culturas principales, que sería la romana como tal y la paleocristiana, que es la que estaba pues en plena expansión en el momento en que se juntan. Ya sobre eso vimos en la clase anterior, ¿verdad? Cualquier duda pues, está mejor explicado ya, porque aquí solamente les voy a hacer referencia a algunas cosas. Entonces, el contexto de desarrollo del arte bizantino está vinculado entonces a, a las crisis que se estaban desarrollando en Europa en ese momento. Primero, la crisis política en el Imperio Romano. El imperio tuvo que dividirse para efectos de controlar mejor las regiones. Occidente estaba en plena crisis debido a las invasiones acá, y invasiones germanas, pero realmente eran grupos venidos del norte. Se sabe que para esa época hubo un cambio climático. Eso del cambio climático no es algo nuevo, ¿verdad? No es nuestro, de nuestra época, sino que ha sucedido en diferentes momentos del desarrollo de la humanidad, y por esos cambios climáticos han colapsado civilizaciones también. Entonces, se sabe que hubo cambios en las temperaturas, y eso obligó pues a algunos pueblos del norte a buscar mejores tierras de cultivo y donde vivir en el sur. Pero el sur era Roma. Eso es lo que se da durante las invasiones bárbaras. Es lo que ven acá, es la llegada de los bárbaros. En el desorden de las fronteras tiene que ver con que pues ya el recurso financiero y las ayudas militares ya no llegan tan fácil a las fronteras. Entonces, las fronteras romanas van cediendo. En ese contexto, hay una escasez también de esclavos y hay una disminución de la actividad comercial, producto pues de las inseguridades que habían en todas las vías, en todos los caminos donde antes habían establecidas rutas comerciales, pues ahora hay problemas. ¿Qué sucede a nivel social? Pues la división propiamente romana, la mezcla con otros pueblos también, que había hecho que en muchos lugares pues no fuera la misma, pues habían diferentes tipos de perspectivas acerca de la sociedad según algunas regiones. Parte de eso es el cristianismo, por ejemplo. El cristianismo ya no veía la división social de los romanos, que era el emperador, la élite romana, los patricios, por ejemplo, luego los soldados, y luego pues el pueblo común. El cristianismo lo veía, todos somos iguales. Entonces son discrepancias que había en cuanto a las divisiones sociales que eventualmente pues producían esas crisis sociales. Los ataques bárbaros entonces a las fronteras, junto con la división del imperio en el área occidental, con la capital en Roma, la capital antigua, la tradición, esta fue conquistada por los bárbaros en el 476. Esta fecha no la deben de olvidar, porque es el inicio de la Edad Media. Y en Oriente, pues desde la época de Teodosio y de Constantino el Grande, se establece en la ciudad griega de Bizancio, la ciudad griega de Bizancio bajo dominio romano. Acuérdense, todo esto está bajo dominio romano. Establecen una nueva capital ahí. Y Constantino la nombra como su nombre, la ciudad de Constantino, es decir, Constantinopla. Y esta, a través del estudio de los especialistas desde el siglo XV, por ejemplo, en adelante, se le denomina Bizancio a esta región, a la oriental. En algunas zonas en el occidente, los pueblos bárbaros lograron hacer pactos con los pueblos romanizados, como por ejemplo los visigodos, venidos del norte, se establecieron en la región de Hispania, en España, la actual España, y ahí pues hicieron pacto con los romanos. La idea era de los romanos que les ayudaran luego a resistir los embates de los pueblos bárbaros, pero ya ubicados en el lugar, realmente más bien se olvidaron de eso, ¿verdad? Y se establecieron ellos ahí. Entonces, eso era lo que sucedía en diferentes lugares del imperio. Esa diapositiva se la voy a dejar siempre acá. Esta la vimos en la clase anterior. Y en esta aparecen las fechas importantes. El 313, que es el año del edicto de Milán, con el que se le da culto libre a todas las religiones dentro del Imperio Romano. Dentro de eso el cristianismo, que pues era una que tenía muchos adeptos,
Luego, pues Constantino fue un protector de esos cristianos. Eso tenía que ver con que la mamá de Constantino se había convertido al cristianismo. Constantino no lo hizo, él fue politeísta, fiel a la tradición romana, hasta el hecho de muerte. Hasta entonces se convirtió al cristianismo, pero sí fue protector de ellos. Luego, en el 380, que sería el 27 de febrero del año 380 después de Cristo, el emperador Teodosio promulga un edicto, es el que se conoce como Edicto de Tesalónica, y en él convierte al cristianismo en la religión oficial del Imperio Romano. La llama la religión universal a Roma. Y universal es católico, eso significa católico. Entonces la primera religión que aparece cristiana, ya así veamos formal, es el catolicismo. De esa es la que van a derivar todas las demás. En el periodo bizantino, el catolicismo se parte en dos. Hay dos vertientes que se van a separar porque no se pusieron de acuerdo en cuestiones filosóficas y teológicas acerca de Dios y de Jesús. Entonces se separan al final. Son la iglesia cristiana ortodoxa y la iglesia cristiana católica. Son las dos que se mantienen durante un par de siglos hasta finalizar la Edad Media, que es cuando viene la etapa de los separatistas dentro del cristianismo, que son los que se llaman protestantes. Pero bien, eso va a ser una historia para un tema más adelante. Ahorita solamente para que lo recuerden y les va a quedar ahí en el mismo material para que lo vean a la hora de estudiar. El cristianismo entonces pues se expandió en todas direcciones desde la región de Judea hasta pues todos los confines del imperio. Especialmente en esta región, en el oriente del imperio, va a ser más fuerte, se va como a establecer de manera más ordenada de la mano del emperador romano y de toda la estructura que ya existía. En esta región no va a ser igual. El cristianismo sí llega, pero se encuentran con unos territorios desmembrados administrativamente hablando, es decir, que pues se encontraba una ciudad acá y esa ciudad pues era autónoma en todo sentido, seguían avanzando, llevaban a otra ciudad y esa ciudad también era autónoma. No habían reyes que gobernaran regiones amplias, sino que líderes comunales principalmente. Entonces esa es la realidad que da acá. Por eso es que el arte es diferente, a pesar de estar hablando del mismo momento luego de la caída de Roma, el arte en ambos lados va a ser muy diferente. Este mapa pues es el de cabecera en estas materias porque nos permite observar ambas zonas del imperio. Y les repito, acá Roma se mantiene, solo que ahora bajo la religión cristiana católica, y de este lado sigue gobernando el cristianismo católico, pero de una manera un tanto más segmentada. De hecho, se vuelve muy regionalista. Aquí en la zona de Hispania hay un tipo de ritos, un tipo de iglesia, otro por acá en las Germanias, otro por acá, otro por Italia. O sea, no es uno solo. Aquí sí es uno solo. Y de aquí se envían hacia todos estos lugares imágenes de las divinidades, ya sea los santos, los apóstoles, la Virgen María, eventualmente ángeles también, o imágenes de Cristo. El origen de todo eso es acá. Y bueno, la Edad Media Europea, que va de este año, que les decía, la caída de Roma, 476, hasta dos fechas que son válidas. La primera es la caída de Bizancio, en el 453, o el descubrimiento de América en 1492. Para nuestro mundo occidental, esta es la que pega un poquito más, es la que más se utiliza, en 1492. Bien, ¿alguna pregunta o consulta hasta acá en la parte contextual? ¿No? ¿Algo que aportar? ¿Sí, Natalia? Lick, perdona que la ignorancia, pero ¿qué significa ortodoxo? Que son como muy firmes en las tradiciones originales, las primeras tradiciones. Ortodoxo es cuando algo tiene, como les dijera,
como principios como muy, muy fundamentales, muy, ¿cómo sería? No encuentro la palabra. Muy estrictos, pero apegados a la tradición antigua. Eso es ortodoxo. Y es una iglesia que todavía existe, la iglesia ortodoxa griega, rusa, toda esa región sigue existiendo todavía esta. Natalia. Ok, gracias. Ah, bueno, Natalia. Alguien más había levantado la mano, me pareció. Sí, Janet. Con lo del paleocristianismo, que si fue desarrollado durante los primeros 5 siglos, ¿a qué se refiere? Pues en los primeros 5 siglos, en todo el transcurso, ¿cómo fue que se desarrolló? Vea, así como resumiendo, lo que sucedió fue que es la etapa en la que el cristianismo depende bastante únicamente de lo que se llama evangelización, o sea, llevar las ideas de los seguidores de Cristo a diferentes lugares del Imperio Romano, pues, o sea, el mundo conocido de ese momento, aún un tanto más hacia el oriente también. En ese periodo de tiempo se conforman los primeros símbolos dentro del cristianismo, los crispones, la simbología sobre lo que significa el alma, por ejemplo, todo eso. Y hay una estructura social horizontal, eso significa que todos somos iguales. Si viene alguien, aunque tenga mucho dinero, tiene que vender lo que tiene y repartirlo luego de manera igualitaria en la comunidad. Entonces, eso es paleocristianismo. Esos primeros, de hecho, son 4 siglos. Esos primeros 4 siglos, básicamente es eso, es el cristianismo que está yéndose a diferentes lugares, predicando la igualdad de todos, la esperanza en la vida eterna y todas las enseñanzas de Jesús a través de los relatos que tienen, tradición oral principalmente, y algunos pergaminos que es donde se iban recogiendo las ideas de algunos de los primeros apóstoles. Entonces, eso es lo que eventualmente se va a convertir luego en los libros de la Biblia. Pero eso es lo que sucede en esta primera etapa. Todo es el cristianismo ahí donde se expande, es una etapa de expansión. Hay muchas bases sobre lo que se enseña, sobre lo que se cree, es decir, sobre la fe misma cristiana, pero la mayoría de lo que conocemos del cristianismo se va a conformar hasta que Roma la adhiere, o sea, la toma. A partir de ahí se comienzan a reformar muchas cosas y a dar reglamentos para otras y conformar libros, y pues ahí aparece la religión cristiana católica, que es la primera. No sé si está claro, si no, igual en el tema anterior, ahí se explicó un poquito más a detalle en la parte de la introducción. Gracias. Bueno, ¿alguien más? Bueno, Natalia tiene la mano levantada todavía. No, se me olvidó bajar la ley. Vale, está bien. Bueno, entonces con el Imperio Bizantino. Bien, el término bizantino hubiese sido extraño para cualquiera que viviera en el Imperio Romano para esa época, porque el término es más, se utiliza desde el siglo XV más o menos en adelante. Ellos se siguieron considerando romanos. Para ellos Roma no cayó, eso sucedió allá en el occidente, en la capital, en la antigua capital, en Roma. Pero ellos se seguían viendo como romanos siempre. Y se denominaban a sí mismos pues como Imperio Romano, o sea, Imperium Romanorum, que sería en latín, o el Basilea Romaium, que es en griego lo mismo, Imperio Romano, así se denominaban ellos. Solo se cambia un tanto, un poco junto con el cristianismo, se cambia un poco la parte social. Aparecen otros actores dentro de las pirámides sociales. Pero básicamente Roma sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma. Solo que nosotros, a partir de las investigaciones que se hicieron desde el siglo XV en adelante, pues se le denomina Imperio Bizantino. Eso es lo que les aparece pues por acá en esta diapositiva, pues que el siglo ya aparece como uso común en el siglo XVII, pero en el siglo XV todavía, siglo XVI, todavía se sigue utilizando, o más bien se comienza a utilizar
para nombrar a esa etapa de la historia y diferenciarla de la Roma antigua, de la Roma que se acerca más a la forma en la que se desarrolló Grecia también. Es una manera de separarla. ¿Qué más? Bueno, esa es la zona de influencia de Bizancio. Vean esta parte de acá, es donde básicamente Bizancio gobierna, y estos que ven como con líneas son zonas en las que el cristianismo bizantino, el católico, llegaba, pero era un poco limitado, digamos, el poder que tenían en estas zonas. Dependían de los líderes locales y de una organización que tuvieran los sacerdotes que estaban en campo acá. Pero en esa zona, pues ahí aparecía. El arte que se producía, que son las imágenes religiosas, tanto íconos como relieves, tienen su origen en esa región. Acá es donde hay como vía libre de construirlas, al menos durante cierto tiempo, porque en esta región se van a dar las llamadas guerras iconoclastas. Y son cristianos peleando entre ellos porque unos dicen que las imágenes deben hacerse, que hay permiso para hacerlas, y otros dicen que no hay ninguna autorización para hacer imágenes. Entonces, esa lucha, un tanto ideológica, pues se da acá. Y es lo que limita la realización de obras de arte en algunos lugares más que en otros. La sociedad bizantina, bueno, el Basileus es el nombre que se le daba al emperador, que es el que gobierna. Bajo él, el alto clero y la aristocracia. Vean, aquí es donde les digo que eso es básicamente como que estamos viendo Roma, pero se agregan otros personajes en estas clases. El alto clero. Si durante el paleocristiano la idea era de que todos debíamos de vivir en comunidad y por lo tanto todos somos iguales, el que tiene dinero pues debe de entregarlo para que se reparta entre la comunidad, así todos somos dueños de todos. Pues eso con Roma fue desapareciendo poco a poco, porque los romanos necesitaban de una estructura que les ayudara también, digamos, a gobernar el cristianismo como religión. Entonces comenzaron a agregar dentro de su misma élite a gente convertida al cristianismo como líderes aristócratas. Aquí, ¿a quiénes encontramos acá arriba? Los obispos, por ejemplo, y el Papa. El Papa, acuérdense que es el líder de la Iglesia Católica. No hay como a ciencia cierta una descripción que nos diga a nivel religioso o histórico exactamente cómo fue el devenir de este líder que luego se terminó convirtiendo en Papa. A nivel religioso, no en la Biblia, sino en la tradición, se dice, ¿verdad?, que tiene que ver con aquella frase dicha a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces dicen, Pedro fue el primer papa. Y luego Pedro dejó a otro. Y ese dejó a otro. Y así sucesivamente hasta llegar al papa actual, que es el Papa Francisco. Entonces el alto clero está acá. El papa, los obispos están aquí. Son élite, ellos son élite. Bajo ellos, los comerciantes, campesinos o funcionarios, que son los que ayudan a que el imperio se mueva, que se siga moviendo, que no se detenga, y con ellos se agregan el clero y los monjes. Los monjes no aparecen desde el principio, sino que eso viene más o menos a edad de la Edad Media, o sea, a la mitad de desarrollo de Bizancio. Pero el clero sí está desde el principio. Los que eran líderes, que llevaban la palabra a diferentes lugares, esos se convirtieron en obispos o en sacerdotes. Si son sacerdotes, son como más del pueblo, más cercano de las comunidades, y entonces pues era una manera de tener relación con ellos, porque el pueblo, esclavos, siervos o mendigos, pues no tenían la posibilidad de acercarse a esos de aquí arriba. Pero sí a estos de acá, que ellos llegaban a estas zonas pues, sociales para predicar también acá. Entonces, ¿qué es lo que diferente entre las ideas paleocristianas y el cristianismo de este momento, el cristianismo romano? Y es que la relación social dejó de ser horizontal, en la que todos somos iguales, a ser una jerárquica, en la que hay diferentes niveles y en la que nosotros como pueblo estamos acá abajo. O sea, se acabó la idea de que, al menos real,
de que todos eran iguales. A nivel de discurso se mantiene. De hecho, a la fecha todavía nos siguen diciendo eso, ¿verdad? Todos somos iguales, pero en la práctica no es así. No es así. Siempre hay un líder y siempre hay, pues, un siervo que es el que obedece y ofrenda. Bien, sobre el imperio bizantino, para efectos de estudiarlo de mejor manera, se ha dividido en 3 edades de oro. La primera edad de oro, en esta se desarrolla algo que se llaman crisis iconoclastas. Las crisis iconoclastas son luchas, son guerras, digamos, de bajo perfil, son peleas entre cristianos que decían que las imágenes era lícito hacerlas y otros que decían que no era lícito, o sea, que podían ser castigados si los hacían. Hay diferentes, pues, maneras en las que esto se va a resolver o se intenta resolver hasta que al final, pues, hay una en la que se hace así como más específico. No lo vamos a ver ahorita, sino que lo vamos a ver cuando estemos viendo iconos en el subtema de la pintura. Del siglo IX, perdón, al XIII viene la llamada Segunda Edad de Oro, y luego del siglo XIII al XV es donde estamos con la Tercera Edad de Oro. La primera etapa, la primera Edad de Oro, es la época de Justiniano, es una época de mucha producción artística, especialmente en las iglesias, en las basílicas, mosaicos, muchos mosaicos en las paredes. La crisis iconoclasta, les decía, se refiere a una lucha entre aquellos que quieren imágenes y otros que no. Aquí les pregunto, ¿qué dice el texto bíblico acerca de las imágenes? ¿Se deben o no se deben hacer? Según la versión, creo que evangélica, decía que no adoraremos a imágenes porque no están vivas, no escuchan, no ven, y no me acuerdo qué otras cosas decía, pero según esa versión dice que está prohibido porque no es el Dios verdadero el que está ahí. Muy bien, gracias. Ahí tenemos. Eso es Éxodo 20, si mal no recuerdo, por ahí. ¿Alguien más sabe acerca de esto? ¿Es lícito o no hacer imágenes? Nadie dice nada. Todo es silencio. Irving. Pues según recuerdo que usted había mencionado en la clase del ciclo pasado, es que según dice la Biblia que está prohibido, pero en otra parte el mismo Dios manda a decir que hagan una imagen que es el arca de la alianza, algo así. Es lo que recuerdo. Sí, muy bien, gracias, Irving. Sí, que construyan o que elaboren 2 querubines para ser puestos como custodios del propiciatorio y el arca de la alianza. Entonces, ahí viene la disyuntiva, como dicen, viene el problema, que para algunos de esos primeros cristianos, sacerdotes o feligreses, sí era lícito hacerlas, porque pues Dios había mandado a hacer imágenes. Pero tú decías, no, pero es que no se pueden hacer imágenes, ahí dice, no te harás imágenes, nada de la tierra ni nada en el cielo. Entonces, en esas luchas que pareciera que solo es verbal, realmente hay trasfondo bastante cuestionamientos hacia la fe misma del cristianismo. Y así van a pasar durante alrededor de 200 años en esa discusión. Sin embargo, no se detiene la producción de íconos. O sea, los que defienden a los íconos siguen haciendo íconos, siguen haciendo esculturas, siguen haciendo decoraciones dentro de las iglesias. Y los que dicen que no, en algunos casos, pues destruían las imágenes, quemaban los íconos, destruían los mosaicos, simplemente porque según ellos, según pues, el texto, pues no se deben de hacer. Luego vamos a ver cuál fue la solución que se hizo, cómo fue que se resolvió el problema de las imágenes. Sí les diré que lo que tuvo más peso a la larga es que las imágenes eran necesarias. Y entonces las imágenes se siguieron haciendo. Se siguieron elaborando esculturas, relieves, pinturas tanto al fresco como pinturas también en lienzo, en tabla, que son los iconos, por ejemplo.
se siguieron haciendo, o sea, eso no se detuvo, pero pues hubo por ahí un quiebre, sí, efectivamente, en esta zona. Eso se le llama crisis iconoclasta. Luego, aún a pesar de esas diferencias que parecieran haberse saldado y que pues se logró un poco de entendimiento y de paz, digamos, dentro del seno del cristianismo católico, resulta que durante la Segunda Edad de Oro se va a separar el cristianismo. Hay un cisma, eso es lo que llama cisma, es como un rompimiento, una separación. Y la que se separa es la iglesia ortodoxa que les mencionaba, el cristianismo ortodoxo, ese es el que se aparta. Siguen manteniendo el ritual de las misas, siguen manteniendo el culto a la Virgen María, siguen manteniendo sacramentos, pero pues ya no se hacen dentro de los templos cristianos católicos. Eso es lo del cisma religioso. Y luego en la Tercera Edad de Oro, pues se expande el bizantino, pero al mismo tiempo comienza a tener problemas en algunos lugares en cuanto a equipo. Entre equipo no, en cuanto a el material, digamos, con el que se llevaba el mensaje, y aparte de eso, pues la influencia que tienen los pueblos con los que ahora están lidiando, que son los musulmanes. Aquí más o menos por esa época, antes de la Segunda Edad de Oro, más o menos contemporánea de la crisis iconoclastas, resulta que más al oriente, en la región árabe de la antigua Mesopotamia y la península arábiga, nace una nueva religión, que es el Islam, y eso le aporta otro elemento más también a esta época. El Islam, de hecho, se nutre en parte de algunos aspectos cristianos. Por eso es que aparece el arcángel Gabriel, aparecen menciones de María, menciones a Jesús dentro de el libro sagrado del Islam, porque pues tenían influencia. Bien, aquí vemos con el arte. No sé si hay alguna pregunta. ¿No? De silencio. No, todo bien. Ah, bueno, gracias. Sí, gracias. Yo tenía una pregunta ¿en qué año creo que usted dijo de que los monjes aparecen Entre el en la siglo, sociedad? sí, entre el siglo 7, siglo 9, comienzan a aparecer las primeras órdenes llamadas monásticas. Son sacerdotes que solicitan autorización al papado, el papa es el que puede dar esa autorización, para hacer como una pequeña, les dijera, un grupo dentro del cristianismo católico, con una misión, por ejemplo, especial. Vaya, uno de estos monjes era Francisco, y él decía pues que pues él había hecho votos de pobreza y que pues a través de eso y de la contemplación de la creación de Dios pues podían hacer obra también y llevar el mensaje a diferentes lugares, pero necesitaban una autorización para poder, todos aquellos que pensaban similar a él pues pudieran juntarse y crear una ermita, por ejemplo, una pequeña iglesia. Y así fue como fueron apareciendo. Después vinieron otras más, algunas más importantes que otras, pero es en ese momento que aparecen. No aparecen desde el principio, sino que aparecen más adelante. De hecho, en el caso nuestro los vamos a ver desde el periodo románico. Ahí vamos a comenzarlos a ver porque hay algunas de estas órdenes religiosas que van a realizar algunas acciones de impacto en el desarrollo del cristianismo y de las mismas comunidades de la época. Pero eso va a ser durante el románico y el gótico. Es el momento en que lo vamos a ver.
Ok, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más? Bueno, avanzamos. Vean, aquí solamente sobre el arte bizantino, pues que es una expresión artística donde se ve de manera más clara a partir del siglo VI. O sea, este es los años 500. Siglo VI es años 500. Y bueno, el desarrollo del arte se ajusta también al desarrollo de sus lineamientos, como se los mostraba en algún momento, ¿verdad? Que pues tiene como diversas etapas. Luego, ¿qué más? Dentro de ese arte bizantino, como vamos a ver sobre la arquitectura. Y eso, pues como les decía, tiene que ver con el desarrollo de cada una de las edades de oro. Entonces, en la primera edad de oro, que es cuando comienza Roma a tratar de resurgir, a tratar de volver a tener incidencia en las fronteras, en lugares donde antes había tenido mucho poder y ahora ya no. Entonces intentan seguir con esa misma línea. Hay un entusiasmo ya dentro del mismo cristianismo por recuperar territorios y crear o recrear pues algunos grandes monumentos como los que se hubo en la época. De hecho, se considera esta etapa como un arte áulico, y eso significa que tenía eh, mucha importancia y mucha riqueza, vinculado siempre a la élite. Por ejemplo, los emperadores acá, o quienes gobernaban, el emperatriz, perdón, el Justiniano, que es el emperador, y Teodora, que es la emperatriz. Esos son de los primeros que hay. Bien. En el caso de los mosaicos, como técnica pictórica, pues se utilizaron las teselas, eso lo vimos en el ciclo 1, si recuerdan, si vieron conmigo. El resto creo que también lo vio, los mosaicos. Y pues a partir de ellos es que se comienzan a crear muchas obras de arte dentro de estos nuevos templos en los que se rendía culto al cristianismo. Hay algunos edificios civiles, como bien lo dice acá, pero pues la mayoría es utilizado por cuestiones religiosas. Hay un ejemplo de un opus teselatum, que sería obra de teselas, obra hecha con trozos pequeños de material. Por cierto, en el aula virtual hay un video al final en el que pueden observar cómo se hace una restauración de uno de estos mosaicos. Bien, la segunda edad de oro, pues una etapa de esplendor, siguen expandiéndose hacia los confines pues, del mundo conocido de esa época, y es así como llegan pues a diferentes zonas. Ahora, hay algo con esto, y es que especialmente en la arquitectura comienza a aparecer mucho más simbolismo que el que había antes. Y es, por ejemplo, la utilización de la cruz para la determinación de la forma del edificio. La cruz griega primero, y luego la rectangular, que es una cruz latina, así se denomina, cruz latina. Esos son modelos geométricos de cómo estaban ubicados los templos. Entonces, esos templos eran pentagonales, como lo ven acá, hexagonales, heptagonales o cuadrados. Y dentro de ellos pueden ver cómo encajan fácilmente las cruces. Siempre vamos a ver las cruces de esta manera. A veces os cuesta un poco percibirla dentro de los edificios, pero pueden ser como esto, especialmente en la zona oriental. Si nos vamos, ven cruz griega, si nos vamos hacia el occidente, acá la naturaleza es igual, diferente. Ahí está. Esta se llama cruz latina.
Vean, cruz griega, cruz latina, ¿se entiende? Philip, Bien, gracias. Naomi dice también que sí. ¿Quién más? En el chat, todo bien. Bueno, entonces avanzamos. Aquí el modelo de una de estas iglesias en la ciudad de Constantinopla sería la antigua Bizancio, y es la catedral o iglesia de los santos Sergio y Baco. Sergio y Baco son de los pocos considerados santos dentro del cristianismo católico que van juntos, o sea, se nombran juntos. Otra pareja que se nombra junta es el de Santa Felicidad y Santa Perpetua. Entonces, cuando cantan en una de las misas de Semana Santa, todos los santos, ahí dicen Santas Felicidad y Perpetua. Estas van juntas. Igual Santos Sergio y Baco también van juntos, no los separan. Y pues, según la tradición, pues como en la sociedad griega y la sociedad romana, las parejas de mismo género pues no tienen ningún tipo de problema. Eran parte de la sociedad en ese momento. Entonces, esos personajes, estos que les mencionaba, pues según la tradición eran pareja. Eso, así está consignado. Dice, pero ¿cómo está eso dentro del cristianismo? Si el cristianismo dice que esto y esto no, pues ahí están. Vean cómo a veces no todo lo que creemos es así como que tan estricto. Pero pues sí son Sergio y Baco, Felicidad y Perpetua. Son dos parejas que se mencionan en el santuario. Claro, si van a buscar la información aparece de manera diferente, ¿verdad? Pero pues los registros históricos que mencionan casos como estos existen dentro de la historia romana y bizantina en este caso. Bien, la tercera edad de oro es una etapa bien compleja, es una etapa de expansión, se expande hacia el norte, pero al mismo tiempo reciben bastante castigo, por así decirlo, en el sur, en el oriente. Es la zona en la que los otomanos ¿cómo se llama esto? Los musulmanes están luchando por obtener territorios en esta zona, están peleando en contra de la autoridad bizantina. Entonces, a la larga, pues eso se convierte en el motivo por el cual cae el imperio en esa zona. Bien, estéticamente, las iglesias de esta época y de esta zona las vamos a reconocer porque tienen esto. Tienen lo que se llama cúpulas abulbadas. ¿Preguntas? ¿Hasta aquí? ¿Estamos bien? Vean esto a ver si les resulta Todo bien. Bueno, aquí tenemos Santa María Panmacaristos y tenemos el monasterio de Laura Monte de Athos. Esto es en Grecia, ambos. Si nos vamos más hacia el perdón, nororiente, entonces nos encontramos a este vestigio de la etapa esta de la tercera edad de oro bizantina. Y si la reconocen, es la Catedral de San Basilio en Moscú. Corresponde a este estilo. Y vean aquí la planta arquitectónica y pueden ver que hay una cruz inscrita. Inscritos quiere decir que está adentro de, eso significa. Una cruz inscrita, una cruz adentro de la forma de la planta arquitectónica, por ejemplo. Bien, aquí tienen un resumen acerca de cómo era la arquitectura, qué elementos constructivos se van a agregar, el aporte, por ejemplo, de los absidiolos, los ábsides, que son estos elementos de acá. Vean, esto debería estar donde pues se ubica el altar.
igual acá. Sería esa parte ya del fondo. Ya luego vemos una más de cerca. Bueno, estas son dos iglesias de la época también. Son dos modelos. Uno es centralizado, como el que les mencionaba, que parecen pentágonos, hexágonos, cuadrados. Sería este modelo. Y el otro es el rectangular. Este tiene forma de una basílica romana. Las basílicas romanas eran como más largas y muy altas. Entonces, esa forma es la que tiene. Esto que ven acá, los minaretes, no son parte de la estructura. Estas se agregaron cuando el edificio se convirtió en una mezquita. Ahí se agregaron. Entonces, ahí les queda como manera de resumen. Y aquí tenemos otra iglesia, Santa Irene en Estambul. Estambul es la capital de la actual Turquía. Estambul es la antigua Bizancio, ahí es donde estaba ubicada, o Constantinopla, que es el otro nombre que conocemos. Entonces vean esta iglesia, vean, esto es bien interesante que les mencionaba acá con este segmento, el absidiolo. Si yo digo que acá hay una cruz, y este es el cabecero, acá, que lo ubican de este lado, es esto que se ve ahí al fondo, miren. O esto que se ve también por acá. Es el lugar en donde se ubica o se ubicaba el altar. Y pueden observar una cosa, vean, el edificio se ve como un tanto en penumbras. Se ve oscurecido. Imagínense un culto en la mañana, digamos una misa, en la que en la medida que va amaneciendo el día, por esta zona comienza a colarse pues ¿cómo se llama? El espacio pues dado para el desarrollo de los cultos. Fíjense que esto, a diferencia de las iglesias cristianas católicas actuales, a este lugar difícilmente se podía tener acceso porque se consideraba muy sagrado. Entonces acá donde está el ara, que es la piedra del altar, aquí se colocaba el altar. Y antes del altar, digamos, como por acá más o menos, había una tabla, bueno, no sé, una pared hecha con tabla que se llama iconostasio. Eso es lo que va acá. Y tiene una puerta. A través de esa puerta el sacerdote podía pasar desde acá que está frente a nosotros a irse al lugar y tomar pues los elementos que se consideraban acá sagrados. Vean también que ahí en el fondo solo apenas se alcanza a ver una cruz y en esta las estrellas de David. No hay mucha decoración. Eso significa que esta iglesia pues seguro tuvo influencia de los iconoclastas. Bien, ¿preguntas ahí? ¿Algún comentario? Bien, todo bien pareciera. Bueno, hay 4 características entonces de la arquitectura bizantina. Sí, Judith. Solo comentar de que con lo de las cruces más que todo, tiene mucho que ver también con las iglesias de ahora, siento yo. Porque más me refiero a lo de la cruz porque algunas iglesias que tienen la pila bautismal es así en forma de la cruz pero griega. ¿La cruz griega cómo es? Ay, es que ya pasó las imágenes. No, pero si escriba, se las colocamos acá. No. Vaya. Vaya, estas. Ajá, como esas cruces, o sea, es como, por ejemplo, la que es cuadrada, es así, pero es que no sabría cómo explicarlo. Pero, a ver, inténtelo. Vaya, lo que es verde es lo que se llena de agua, vaya, para como darlo a entender. Ajá. Entonces así son mayormente las pilas bautismales. ¿Pilas bautismales como para adultos o para pequeños? Los bautizos de las iglesias. Ajá.
Sí, he visto, Así son. sí, he visto de estas que tienen forma de cruz también, sí, que son, pero son Ujú. grandes, no son como las que tienen la forma de cáliz o de copa. Ajá, Esas son como para niños pequeños, pero hay unas que son grandes como para que la gente también entre ahí. Depende del ujú. rito, depende del Sí, rito, pero sí. Ujú. pero sí, ajá, las grandes son las que son así, de esa forma. Bien, muy bien, gracias. Fíjense que, bueno, quizás voy a aprovechar ahí la oportunidad que me da el explicar sobre esto. Digamos que la puerta, voy a ocupar esta de acá. Si la entrada está aquí, en esta zona, si la entrada está acá, entonces el lado opuesto, acá, hay un ábside, que es donde está el altar que les mencionaba. Este lado donde está el altar está viendo hacia el... Esa flecha estaría apuntando hacia donde sale el sol. Acá. Si la entrada está aquí, aquí está como les decía, el ábside, o sea, el cabecero de la iglesia, y la iglesia está apuntando hacia donde sale el sol. El sol sale de este lado. Eso significa entonces que la cabeza de Cristo estaría aquí, los brazos estarían acá y las piernas estarían aquí, ¿verdad? Por eso se habla del pie de la cruz, el cabecero, por ejemplo, y los brazos de la cruz, que serían los que están acá. Si esto es el amanecer, significa que esto es el oriente. La puerta entonces apunta al poniente y los brazos están orientados de norte a sur. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Ahora, por qué les digo esto? Perdón. Resulta que, bueno, esta es una cruz latina. La cruz latina es la que más se da en nuestras regiones, con las iglesias que se dicen coloniales o aún algunas de la época de la República. Estas son como las más cercanas a lo que conocemos. Aún vamos a Antigua Guatemala, por ejemplo, la mayoría tienen esta forma. Son cruces latinas, porque fueron las que se desarrollaron en el occidente de lo que fue el Imperio Romano. Entonces, igual acá, en esta zona estaría el cabecero, ahí, la puerta estaría acá. Entonces, es como que está la cabeza de Cristo aquí y el cuerpo, los brazos. Así se entiende. Entonces, fíjense que, bueno, en este caso, lo voy a explicar con este caso, con esta parte. Hasta acá, toda esta zona es donde el pueblo podía llegar, la gente común. Eso simboliza el mundo presente, o sea, el mundo, como dicen. En la religión dice que tienen que dejar el mundo, o sea, se están refiriendo a lo que vivimos en nuestro momento de vida, lo que está a nuestro alrededor. Entonces, eso simboliza esta parte. Luego, los brazos, esta zona, justamente esta zona, se la voy a poner acá, le voy a encerrar en un cuadro. Este cuadro simboliza algo que se llama transepto. El transepto es el lugar donde se juntan las naves, y hablando en términos más arquitectónicos, más que simbólicos, la cruz. Y esta parte es una transición, es decir, que en esta zona me lleva hacia la parte de acá arriba, que es donde está el altar. El altar está ubicado aquí. Y entonces esta zona, en general, esta zona es la más sagrada. Por eso es que en esa zona solo podía estar el sacerdote. A veces la aristocracia o el rey, por ejemplo, ellos pueden estar aquí. La élite, en este caso, digamos, una aristocracia de un segundo nivel, esos estarían acá en el transepto. Pero el pueblo común, ese está ubicado acá. Porque esto simboliza el mundo presente, la transición hacia la salvación y aquí la salvación. Entonces, ven cómo no todos somos iguales ya. Una vez comienza, digamos, Roma a regir y a compartir el poder con el cristianismo, entonces la jerarquía se ve en todas partes. Y una de esas es la misma estructura de las iglesias. Estas iglesias corresponden a lo mismo. La parte para el pueblo, el transepto,
el cabecero, donde está lo sagrado. O sea, el mundo presente, la transición y la salvación. Eso representan estos lugares. Todavía en algunos lugares, todavía pues esa realidad se ve así, aunque les diré que ha cambiado bastante a partir del último concilio. Pero el último concilio se hizo hace alrededor de 60 años más o menos. Es en la década de los 60 del siglo XX, es el llamado Concilio Vaticano II. Pues eso abrió la Iglesia Cristiana Católica a un montón de posibilidades más de participación. Pero bien, volvemos entonces acá. Vean, en eso es lo mismo. La parte de la entrada, acá, y luego prácticamente es una cruz. El cabecero está en el lado opuesto. Son diferentes. Bueno, vamos a esta. Igual acá lo que les decía, ¿ve? Solo que en este caso las entradas a la iglesia están en los laterales. Sin embargo, hay una zona, que sería esta, donde está el cabecero, donde está el altar. Pero para entrar a esta iglesia no entramos por una puerta principal, sino que entramos por laterales. No se entra como en las demás, pero ahora eso tiene que ver con que estas iglesias están más hacia el oriente. Se salen, por así decirlo, de las características más comunes. Bien, esto que les decía que es para resumen, aquí la de Santa Irene, en el actual Estambul, y esto es lo que quería que vieran, también ya que aproveché por ahí para explicarles lo de la estructura de la cruz. Ese es el cabecero. Entonces el altar se ubicaba acá, de hecho ahí se ve una plataforma donde estaba la ara, luego se ubicaba el sagrario por ahí, pero esto no lo veía, la gente común no lo veía. ¿Y por qué no lo veía? Porque resulta que acá había una pared de madera. Había una pared de madera acá con una puerta a través de la cual el sacerdote podía entrar. Pero todo esto, todo este espacio, digamos, no se podía ver. La gente que entraba a la iglesia no podía ver este espacio, porque solo había una puerta y la puerta pues estaba cerrada. El sacerdote estaba aquí de este lado, acá. De este lado se comunicaba, hablaba, explicaba. Hablaban en latín, por cierto. Era el lenguaje que se adoptó como la norma común con una de las órdenes monásticas, que es la gregoriana, la línea gregoriana con la reforma de San Gregorio Magno. Pero eso es más adelante, es la etapa románico-gótica por ahí. Pero en esta época, pues eso estaba cerrado. Eso se llama iconostasio. Al final, pues de este tema se lo voy a mostrar. Ahora vean esto. Imagínense ustedes están acá en la mañana, temprano. El rito, o sea, la misa se convocaba temprano. Y entonces, mientras el sacerdote hablaba, luego entraba y comenzaba a hacer el rito de que se llama de la consagración. En ese momento, pues la luz iluminaba, la luz del amanecer iluminaba este lado de la iglesia, el cabecero, y entonces se llenaba de luz todo esto. Acuérdense que en el mensaje se decía que Jesús es la luz del mundo, la que decían Lumen et Mundo, creo que es el término que utilizaban, la luz del mundo. Entonces, todo eso se iluminaba. Y la gente de aquella época seguramente pues veía esto y pues se impactaba de la manera como se llenaba de luz y todo parecía como obra de un milagro, pues lo que estaba sucediendo ahí. Entonces, eso es una manera de aprovechar el recurso por parte de la élite, en este caso la élite religiosa, y generar un misticismo alrededor de los eventos que se desarrollaban acá, de las misas principalmente. ¿Se entiende eso? Silic. Bueno, gracias. Vamos entonces a las 4 características. Vean, la primera es que, pues si Roma es el primer referente de Bizancio, entonces, pues muchas de las características romanas se van a mantener, como por ejemplo los capiteles decorados, la utilización de bóvedas, la utilización de techumbres de madera y de teja de barro,
la utilización de arcos, de columnatas, o sea que las columnatas son esas líneas de columnas que están adentro de las basílicas. Basílicas, acuérdense que es un término para nombrar un edificio en la época romana. En el cristianismo, las basílicas se convirtieron en templos, por eso le llamamos basílicas algunas de esos templos que se hicieron en aquel momento. Dentro de esos espacios, muy a la usanza romana, pues a los romanos les gustaba decorar todo. Recuérdense que vimos en clase de Roma quienes trabajaron conmigo, quienes no, pues en el resumen por si lo vieron de manera diferente con su docente. Las paredes las llenaban de murales, porque era la idea de ellos de abrir los espacios hacia un mundo de fantasía o irreal. Entonces, eso se sigue manteniendo. Por eso es que encontramos, por ejemplo, este ejemplo, espérenme, que no me hace caso ahí está. El cursor acá. Ven en la parte alta de ese capitel, acá hay una pintura. Porque las pinturas se siguieron utilizando. Pintura al fresco y pintura en mosaico. Sobre eso mismo, bueno, la concepción dinámica del espacio que ya les mencionaba, especialmente las plantas arquitectónicas en forma de cruz. Aquí vamos a decir, por ejemplo, que la planta arquitectónica tiene una cruz inscrita. Cruz inscrita significa una cruz adentro. Se lo voy a mencionar también cuando hablemos de la figura de Cristo. Les digo, miren, el nimbo es un Cristo nimbado con cruz inscrita. Nimbado significa que tiene un nimbo atrás de la cabeza, un círculo, y con cruz inscrita significa que dentro de ese nimbo hay una cruz. Entonces, si digo, la planta arquitectónica tiene una cruz inscrita, significa que la cruz está adentro de la estructura. Otra vez aquí, como les mencionaba, bueno, si aquí está, por ejemplo, el cabecero, aquí vamos a encontrar siempre un ábside. Estas formas no van a ser así rectas. No, siempre van a tener una curva acá, que es el cabecero de la iglesia. Este, por ejemplo, es un cabecero, es un ábside. Cabecero es la posición en la que está, pero la forma arquitectónica es la que se llama ábside. No sé si hay confusión con eso, porque los dos términos los utilizo para hablar del mismo lugar. Pero el ábside es curvo. El cabecero puede ser de distintas formas, pero puede ser rectangular, puede ser cuadrado, puede tener varios, de hecho, no solamente uno, pero este que ven con forma de curva se llama ábside. Y en algunos casos habrán otros pequeños adentro que se llaman absidiolos, que ya luego se los muestro. Bien, aquí tenemos entonces la zona donde debería estar el altar, porque es el cabecero. Entonces vean, 3 ventanas. Esas 3 ventanas eran las que iluminaban, la luz pasaba en la parte de atrás, por la parte de atrás hasta iluminar el altar, y entonces de manera mágica parecía como si todo se iluminaba de luz, porque Cristo se había hecho presente en el rito que estaban realizando ahí. Es esa utilización así como muy, muy precisa, pues, del elemento luz para apoyar la idea de la presencia de Jesús en el lugar, según la ideología, pues, de este momento. De las imágenes vamos a hablar luego, pero ahí teníamos a un Cristo barbilampiño, o sea, un Cristo sin barba ni bigote. Es una representación de Apolo, porque Apolo es el dios Sol, según algunas versiones de la mitología grecolatina. Y Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. Siempre acordémonos de eso, la luz del mundo. Es una frase que nos evoca a la representación de Jesús en el arte. A la par de ellos hay unos ángeles con alas, hay unos mensajeros con alas. Significa que esto se hizo después del siglo V. Eso significa. Ahí es donde vamos contextualizando las imágenes. Si ustedes encuentran esta pintura y dice que es, por ejemplo, de los primeros siglos del cristianismo, pues es muy amplio decirlo de esa forma, porque los primeros siglos del cristianismo está dividido en paleocristiano y en la etapa de transición a Roma, que son más o menos hasta el siglo V. Entonces, ahí hay que ver siempre cómo contextualizamos. Pero bien, esa imagen la vamos a ver más adelante cuando vemos pintura. Eso es lo que les mencionaba acerca de los ábsides y absidiolos. Vean, el ábside
es la forma general, la forma grande, tiene forma curva. Ese es el ábside. Y que normalmente está en el cabecero de la cruz, o sea, es donde estaría la cabeza de Cristo si la iglesia fuese como una cruz. No en todas las iglesias, pero muchas iglesias de este momento, y es un modelo que luego seguirán otras, van a colocar absidiolos, que son unos pequeños ábsides, también dentro, o más bien con salida hacia el dentro del ábside principal. Pueden ser ventanas, puede también tener, albergar dentro de cada una de ellas la imagen de una escultura de un santo, de un Cristo, de María, puede ser de cualquiera, puede estar ahí. Entonces, hay un ábside y hay absidiolos. Los absidiolos son los más pequeños. ¿Qué más? ¿Qué más? El empleo sistemático de las cubiertas abovedadas. Poco a poco van agregando bóvedas. Acuérdense, la bóveda es la proyección de un arco. O sea, es esa forma como si tuvieran una tubería y la cortan a la mitad, a lo largo. Entonces les queda un arco largo. Esa es una bóveda. Entonces las bóvedas se van a popularizar para las basílicas y sobre ellas es que colocan la techumbre de madera y de teja de barro. Por eso, vista desde afuera, las iglesias tienen un techo de teja, pero ustedes entran y no ven el techo, lo que ven es una bóveda, que la bóveda está protegiendo la techumbre está protegiendo la bóveda. Pero junto con eso aparece un nuevo elemento arquitectónico, del cual pues los bizantinos van a hacerlo por primera vez, y es esto, las llamadas pechinas. Las pechinas es una manera estructural y creativa de poder transformar un entorno o una superficie más bien circular a una cuadrada. Ven, acá abajo es cuadrado, pero acá arriba es circular. Entonces, ¿cómo convertir la parte del transepto? ¿Cuál es el transepto? Es donde se juntan los brazos de las cruces. Es cuadrado. ¿Cómo convertirlo en una circunferencia? Entonces, pues el elemento que ellos encontraron es las pechinas. Luego, sobre las pechinas ubican otro elemento que se llama tambor, que es este que ven acá. Normalmente tiene decoraciones y ventanas también. Y luego tenemos el casquete. El casquete es propiamente la superficie cóncava de la estructura. Y encima del casquete encontramos la que se denomina linterna. Es esta. Las linternas son entradas de luz. A través de ella pues se ilumina la parte de adentro de la iglesia. Igual ustedes entonces entran a estas iglesias o basílicas, cuando llegan a la zona del transepto y levantan la vista, entonces verían cómo viene una luz desde la parte de arriba. La idea o concepto de que el cielo está arriba es muy antiguo, acuérdense, eso lo dicen tanto los pueblos mesopotámicos como lo dicen también en Grecia y lo dijeron en Roma y lo dijeron también los hebreos en su momento. Entonces el cristianismo adopta también esa idea, que sobre nosotros pues está la bóveda celeste. Entonces levantan la vista y hay una luz que viene de arriba. Eso es parte de esa misma ideología pues que se intenta simbolizar ahí. Si me permiten, voy a conectar la computadora. Entonces, ¿hay alguna pregunta en lo que resuelvo por acá? ¿No? Nada. Bueno, avanzamos. Bien, ahí tienen otra vista de las mismas pechinas. ¿Ya? Las pechinas serían entonces este elemento. Ya a nivel decorativo, tanto a través de la escultura o a través de la pintura, aquí se hacen también imágenes en ese lugar. Como son 4 lados, eran 4 espacios, en muchas iglesias se ubican en ese lugar a los 4 evangelistas canónicos, a los evangelistas Marcos, Mateo, Lucas y Juan.
Eso se colocan uno en cada una. En otros casos se colocan serafines, porque el texto de Isaías menciona 4. Si ven, Ezequiel menciona el tetramorfo. El tetramorfo es el querubín. El tetramorfo significa que tiene 4 formas. Entonces son 4 acá también. El 4 es un número especial también dentro de la numerología bíblica. Entonces ahí los colocan en ese lugar. Y ahí pues tienen de nuevo la imagen para que quede como muy claro. Hay 3 diapositivas solo para eso de las pechinas. Es el nombre que tienen, pechinas. Cuando no encontremos pechinas, pero la estructura está hecha a partir de bóvedas, entonces vamos a encontrar que hay unas bóvedas que se juntan, se entrecruzan, y entonces donde debería estar una pechina hay como una saliente, como un filo, decimos nosotros en buen salvadoreño. Ese filo es una arista. La arista va hacia adentro de la estructura. Entonces, este espacio, o esta forma más bien, este se le llama bóveda de aristas y normalmente está en el centro o en los lugares en donde las naves del edificio se entrecruzan, ahí donde van. Esta es una bóveda. ¿Vean? Y aquí tienen los que le llaman costillales, son arcos. Ya luego vamos a ver también esa estructura de los arcos, como es que se les nombra, pero estos sirven para hacer todavía más sólida la bóveda. Los había tanto en edificios civiles como en edificios religiosos. En los dos casos se colocaban. Y por último, desde esas características, la decoración de capiteles. El tipo de Teodosio que le llaman, ese se populariza durante el reinado del emperador Teodosio. Esas tienen como bloques que van uno sobre otro. Esta columna está en la iglesia de San Vital, eso es en la ciudad de Ravenna, en la actual Turquía. Y pueden observar ustedes acá que pues tiene primero una decoración fitomórfica, tiene forma de una planta muy orgánica, como si fuese una enredadera, y luego en medio de ellas tiene una estructura en forma de cruz. ¿Vieron? Y esa estructura está realizada a través de 5 círculos. Estos 5 círculos tienen dentro de ella una flor. Esta flor es un símbolo solar también, o sea, es un símbolo de Cristo. Le llaman la flor, bueno, esta es la hexapétala, o la octapétala también, que quiere decir que tiene 6 pétalos o tiene 8 pétalos. Todas son símbolos del sol. Y si son símbolos del sol, entonces lo que debemos leer o entender es que hacen referencia a Cristo. Están por ahí. Y tienen la forma de cruz. Eso todavía lo reafirma mucho más. Estos dos pues van a variar a lo largo de los siglos. En este caso pues son caballos. En otros casos son, ¿cómo llaman estos? Son corderos. En otros son carneros también. Son elementos porque se ubican como custodiando la cruz. Y la cruz es un símbolo de Cristo también. Y luego si seguimos subiendo, aquí tenemos un símbolo de frutos, que son un símbolo de la vida, y unas palomas que están ubicadas a ambos lados del cesto. Las palomas son símbolos del alma. Entonces es como que está diciendo que el fruto del que nos alimentamos, pues que sería en todo caso las enseñanzas que el cristianismo llevaba, y son con las que se alimentan las almas. Esa sería como la lectura de esto que vemos acá. Y bueno, este es el edificio a nivel de arquitectura más importante de todo el desarrollo bizantino. Actualmente es una mezquita, se los adelanto desde ya. Esa es la razón por la que tiene estos minaretes. Los minaretes son torres que se ubican en ya sea 1 o 4 alrededor de la mezquita, y estas sirven para que la persona encargada de hacer el llamado a la oración suba hasta este lugar y desde acá recite, cante el llamado a la oración.
en que se repite pues varias veces que no hay mayor Dios que Alá o que Mahoma su profeta. Eso es lo que se recita y se llama para que vayan al templo a orar. Entonces, para eso se hicieron los minaretes. Originalmente no los tienen, se los pusieron en el momento de la ocupación musulmana del lugar. Pero hablando del edificio de Hagia Sofía, o vamos a decir la iglesia de la santa sabiduría de Dios, eso es Hagia Sofía, es para la época el mayor logro arquitectónico de Bizancio y de cualquier otra cultura hasta esta fecha. No hay ningún otro templo o edificio que se le iguale, ni aún el Panteón de Agripa. ¿Se recuerda el Panteón de Agripa en Roma? En su momento se le decía, miren, este es el mayor edificio y la mayor cúpula que se construye por una cultura. Pues esa queda atrás y esta pasa a ser la más grande. Entonces, para hacerlo, sí se superan muchos obstáculos de diseño y luego lo que se logra es que la cúpula sea sostenida por unas columnas inmensas de 5 metros de espesor y también por estas semicúpulas. Esto que ven acá hay otra, se llaman semicúpulas. Estas ayudan a empujar del centro la estructura principal, la estructura central. Esta es una vista desde adentro. Ven aquí, este es la cúpula principal, esta de acá, esta. Y estas que ven a los lados se llaman semicúpulas, o sea, son la mitad de la cúpula. Ahora bien, estos triángulos son las pechinas de las que les hablaba en los diagramas anteriores. Estas son pechinas. Y vean que hay ubicadas en cada pechina, un ser extraordinario que tiene 6 alas. ¿Cuáles son los seres que tienen 6 alas? 2 para volar, 2 para cubrirse el rostro y 2 para cubrirse el cuerpo. Los serafines. Los serafines, correcto. Entonces tiene 4 serafines, que es lo que menciona el profeta en el texto del Antiguo Testamento. Ahí está. Ahora, ¿qué otras características tiene a nivel artístico este edificio? Pues tiene decoraciones del arte musulmán. Esto que ven acá es caligrafía árabe. Pero es muy probable pues, que tenga alguna frase vinculada al Corán acá. La decoración también de los alrededores, acá, del mismo edificio, pues son de orden de los tipos de decoración, que sea taurique, lacería, el arabesco, que es la unión de todos ellos. Entonces, eso está ahí, pero se mezcla con imágenes del primer cristianismo romano. Actualmente es una mezquita. Hace 3 años fue que la autoridad religiosa en Turquía pues estableció que de nuevo el edificio debería pasar a ser una mezquita, no porque ya no lo era. Y así ha pasado durante muchos siglos, para ser un tiempo edificio cristiano, donde los cristianos dominan la región, luego pasa a ser una mezquita, luego en la etapa digamos, contemporánea era un lugar cultural, donde pues, podía entrar quien sea, pero en 2021, si mal no recuerdo, pues el lugar se pasó a convertir de nuevo en una mezquita. No sé cómo estará ahora la parte del ingreso, ¿verdad? Pero antes se podía ingresar. Y en esta imagen pueden ver esos puntitos ahí abajo, son personas, como para tener idea del tamaño del edificio y de la cúpula. Esto es, pues, es gigantesco, es una manera que tuvieron en Bizancio, de tanto el emperador como el papado, seguramente de la época, y la élite religiosa, de mostrar esa grandeza y poder del cual hablaban que tenía Dios. O sea, es muy grande, entonces el templo debe ser grande. Esos discos que ven acá flotando, pues igual son caracteres árabes y tienen que ver con el Islam. Pero de nuevo ya viendo las personas allá abajo, muy, muy pequeñitas en el lugar.
Si ven el aula virtual, en la parte del tema de Bizancio y van hasta el final de la pestaña, van a encontrar allí un enlace, yo espero que funcione todavía, que les da acceso a un tour virtual en Hagia Sofía. Se puede estar por esta zona, creo que por este otro lado. Se puede pues, ubicar dentro y caminar un poco en los pasillos de Hagia Sofía. Ya que no podemos ir físicamente, pues la virtualidad nos permite llegar hasta ese lugar. Acá un corte longitudinal de Hagia Sofía, donde ustedes pues, ven las columnas gigantescas que sostienen la estructura y estas que son las semicúpulas que ayudan a sostener también el peso de la cúpula principal, la cúpula central, y así pues el edificio básicamente se va apoyando hacia adentro, de manera que el edificio pues no colapse. Esa fue la manera como encontraron de construir de esa. Bien, ¿alguna pregunta sobre la arquitectura? Han estado con mucho silencio. ¿Qué ha pasado? ¿Sí, Brian? ¿Será que hoy en día existe alguna construcción arquitectónica que sea religiosa y más grande o imponente que esta que nos está mostrando? Quizá igual no. Equivalentes sí. Se construyeron mucho más adelante en el tiempo en la región occidental de Europa, que serían las catedrales góticas. Las catedrales góticas son muy grandes, algunas pues no tienen cúpula así central como esa, pero las naves son altísimas y los edificios son igual, muy grandes, porque la idea era que simbolizaran esa elevación hacia el reino de los cielos, o sea, para que la gente al pararse enfrente y ver hacia arriba, parecía que el edificio llegaba hasta el cielo. Tal vez otros que son equivalentes, aunque no iguales, son estadios que hay actualmente practican deportes como fútbol y rascacielos, edificios pues inmensos que hay ahora, pero pues han sido construidos ya en los últimos 150 años, corresponden a etapas completamente diferentes. Más bien, después de la Edad Media, se construye una cúpula también muy importante, muy grande, es en Florencia, en Italia, es la cúpula de Santa María del Fiore, que sería Santa María de las Flores, en Florencia. La cúpula, que la realiza Filippo Brunelleschi, es para esa época también el edificio más grande, más imponente realizado. O sea, cada etapa ha tenido como sus propias características, pero así como este, igualito, no, igual no hay. Equivalentes, sí, pero iguales no. Bien, ¿alguien más? Gracias, Lick. Bueno. Nadie. Pero si no, vamos a utilizar la ruleta, que ya está lista por ahí. Bien, vean, nos quedan unos minutos todavía. Esto, pues yo espero que lleguemos hasta la primera imagen donde les explico acerca de dos términos que deben de ustedes manejar. Igual, yo te voy a apoyar lo mismo. Quienes llevaron la materia conmigo se acuerdan. Yo en los exámenes, no en los laboratorios, en los exámenes, les hago preguntas abiertas. Y les muestro una imagen y les digo, diga a qué cultura pertenece la obra que se le muestra. Ustedes dicen, por ejemplo, en el caso, es Bizancio. Es Hagia Sofía, es Bizancio. La segunda pregunta es, ¿cuál es el contexto? Ahí la mayoría se equivoca. No entiendo por qué, porque se les explica muy bien. No tienen que hablar de la obra, no tienen que hablar de Hagia Sofía. En el contexto se habla de la cultura. Entonces ustedes tienen que hablarme de Bizancio, de la caída de Roma, del ascenso del cristianismo, la adopción del cristianismo por parte del Imperio Romano, la transformación hacia un imperio bajo una fuerte relación con el cristianismo. Ese es contexto. La tercera pregunta era alguna descripción de la obra.
o describa los aspectos formales de la obra. Entonces ahí me decían, mire, eso es un edificio, que significa que es arquitectura, el edificio está elaborado de esta forma, tiene una cúpula y esa es la descripción. Pues bien, esas preguntas, algunas todavía vienen, pero se agregan otras más. Y entre esas que se agregan es acerca de dos términos que vamos a ver acá. Y esas son iconografía e iconología. Así que apúntenos por ahí para que no quede duda de qué es cada una de las dos cosas. Pues dado que las imágenes que vamos a observar acá en la producción del arte bizantino tienen que ver con la religión y se utilizaban para la enseñanza de la religión, es decir, tiene un orden didáctico, tiene un orden también teológico y una significación también, no es solamente la imagen, no es solo Cristo crucificado, no, hay información metida ahí en muchos lugares que nos ayudan a entender mejor la obra. Entonces, para hacer ese análisis, necesitamos interpretarlo a través de estos dos términos que les mencionaba acá, iconografía e iconología. Entonces, se los explico por acá. El primero, la iconografía, se refiere a una ciencia que se encarga del estudio descriptivo y clasificatorio de las imágenes. En general, todas las imágenes en el arte, por ejemplo. En general, todas. Acá, en particular, es las religiosas. A partir del aspecto exterior, o sea, de la apariencia de esas imágenes y de las asociaciones textuales, o sea, de las letras que están alrededor. En el paleocristianismo, por ejemplo, si recuerdan el crismón ustedes decían, es una corona, o es una guirnalda, o es un sol, y adentro de ella tiene dos formas, dos letras principales, que son Ji y Ro, que son las dos primeras letras de la palabra Cristo, y todavía más pequeñas adentro de ellas hay dos letras más que son el alfa y la omega. Y a ustedes ahí ya me hicieron la descripción de la obra. Pues bien, eso que les acabo de hacer es una descripción de la obra del crismón. Y lo clasifico, digo, es paleocristianismo. Eso es, específicamente ese es paleocristiano, porque hay crismones que aparecen también en otros periodos artísticos, pero llama que estoy viendo, ese es paleocristiano. Entonces ya lo clasifico según una cronología. Entonces eso se llama iconografía, cuando ustedes solamente describen y hacen asociaciones con los textos que aparecen. En algunos casos hay textos, hay letras, hay frases que se dicen también. Pero esa es la primera instancia. La segunda instancia, luego que hemos hecho ese reconocimiento, que es principalmente visual, entonces pasamos al segundo nivel, ese se llama iconología. Y en la iconología lo que vamos a hacer es estudiar el significado simbólico de las imágenes de las obras de arte. Es decir, en el primero solo las describimos, pero en un segundo momento las explicamos, decimos qué significan cada una de esas. El alfa y la omega, por ejemplo, en un crismón significa que Jesús es el principio y el fin de todas las cosas, porque así lo dijo, soy el alfa y la omega, y eso significa lo que está ahí. Entonces hay una significación, hay más información atrás de lo que solamente observamos en un primer momento. Significa que en los exámenes puede que les diga, siempre les voy a pedir contexto, siempre les voy a preguntar qué cultura es, pero puede que el ítem 3 diga, haga un análisis iconográfico e iconológico de la obra que se muestra. Entonces aumentó la dificultad ahí. Y por lo tanto ustedes deben estar en mayor atención para poder resolverlo. Porque esto es, una vez uno lo aprende bien, esto es fácil. Bien fácil se logran explicar las imágenes que se observan. Es como que les diga, vean, es un ángel y tiene alas. Entonces iconográficamente digo, bueno, es un ángel, es un niño, tiene alas, tiene un instrumento musical en sus manos. Y a un lado, pues en griego dice, o en latín podría ser, dice serafín. Ese es el nombre que tiene la cual. Entonces, a nivel iconológico, digo, bueno, pero es un niño, significa que es un putti. O sea, es uno de los elementos
infantiles que colocaban los romanos dentro de y griegos dentro de las obras. Pero en el contexto de religiosos, esto significa entonces que se están refiriendo a un angelito, un ángel infantil, que es de los que alaban el nombre de Dios, y por eso es que tiene instrumentos musicales cerca de él. Es como un músico. Entonces es un serafín. Los querubines no llevan. Los querubines eran casi iguales en la época, digamos, como más contemporánea. Entonces vean, ahí yo estoy haciendo análisis que parto de lo iconográfico hasta lo iconológico. ¿Se entiende? Sí, todo claro. Bien, veamos esta imagen. Este es un mosaico. Si desde el momento que yo digo es un mosaico, estoy haciendo un análisis iconográfico. Iconográfico, o sea, me estoy refiriendo a la imagen. Es un mosaico, es una representación de Cristo. ¿Por qué sé que es Cristo? Bueno, porque tiene un nimbo atrás de la cabeza y ese nimbo tiene una cruz inscrita. Luego hay letras acá, 4 letras que significan, que juntas significan, o más bien, que nombran más bien al personaje. Dicen Cristo. Es el nombre que aparece acá. Christus, algo así. Luego tiene texto también acá. La traducción no se la tengo literalmente, pero normalmente estos son frases de las que se adjudican a Jesús según el texto bíblico, y el libro significa el libro de la vida también. En muchos casos, en algunos está cerrado, en otros está abierto. En este caso está abierto, muestra un texto que puede decir, por ejemplo, yo soy el camino a la vida eterna, por ejemplo, yo soy la luz del mundo. Cosas como esas son las que se utilizan en los textos cuando se muestran de esta manera. Sus 2 brazos están levantados y sus manos están ejecutando una acción. La primera tiene una posición en la que muestra la seña, porque esta es una seña que hacían los oradores en Grecia y en Roma cuando estaban explicando algo. Entonces significa que pues está en posición de un orador, está explicando algo. Y refuerza más la parte de esta de la descripción, que tiene un libro abierto en la mano izquierda. Entonces eso. Y luego pues tiene una toga roja y tiene un manto azul sobre su cuerpo. Y de fondo el dorado. Hasta ahí yo hice un análisis iconográfico. Y luego digo, a nivel iconológico, es un Cristo porque tiene el Cristo nimbado. Este es un símbolo solar, y el Cristo la cruz, perdón, es un símbolo de la redención. Él es Cristo y venció la muerte. Eso es lo que significa lo que está atrás. Él es la luz del mundo. Luego es un Cristo que tiene barba y bigote. La expresión de los ojos y la boca cerradas y muy pequeña, eso se llama hieratismo y significa que él tiene autoridad. Eso es el significado. Luego con la mano derecha está en actitud de explicar algo, está exponiendo, está orando en el sentido de que está haciendo una defensa o una explicación de algo. Es la mano derecha porque la mano derecha es la que va a tener estos símbolos siempre, no la mano izquierda. La mano izquierda siempre va a ser para sostener algo, un libro, un orbe o cualquier otro objeto. La mano derecha nunca va a estar bendiciendo, izquierda nunca va a estar bendiciendo, porque se considera que la derecha es más importante que la izquierda. Entonces yo acá le voy a decir diestra y siniestra. La diestra es más importante, la siniestra no lo es tanto. Siempre a la izquierda de la imagen de Jesús vamos a ver siempre aquello menos importante, y a la derecha lo más importante siempre. Vean las imágenes donde aparecen Cristo crucificado, por ejemplo. A la derecha está María, a la izquierda está Juan. ¿Por qué? Porque María es más importante que Juan, según la tradición. Entonces, así se ubican. Entonces, eso me lo dice la obra que está ahí. Luego, el rojo y el azul, utilizado para los ropajes, son símbolos de la realeza. Entonces me está diciendo que Él es rey, que Él reina sobre nosotros, porque está utilizando 2 colores que utilizan únicamente los reyes, en este caso el emperador en la región bizantina. Entonces vean, todo eso me lo dice la imagen. Yo hice 2 análisis, uno iconográfico
y uno iconológico. Entonces, esas dos cosas las tienen que hacer ustedes cuando les muestren la obra en un examen y tengan que responder. Si les digo solamente iconografía, solo me la describen. Si les digo iconológico, entonces ustedes me hablan acerca del significado de las imágenes que se les muestran ahí. ¿Entiende? Sí, Lick. Bien, esperaría que sí, ¿verdad? Que no haya problemas con esto. Bien, pues eso que les acabo de mostrar lo vamos a seguir viendo. Esto lo vamos a dejar para mañana. La parte del arte figurativo y los otros elementos que vamos a ver por ahí. Vamos a hacer siempre a describir qué tipos de imágenes son las que vamos a observar y luego vamos a pasar a la escultura. Y la escultura pues la vemos mañana. Si todo va bien, al menos terminamos escultura para que dé espacio que ustedes puedan preguntar, compartir también información que conocen, y nos quedaría solamente pendiente la pintura para la siguiente clase. ¿Preguntas? ¿No? Si no, vamos a dejar entonces hasta acá la clase. Voy a detener la grabación en este momento